Buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. En esta ocasión nos adentramos en un caso que estoy seguro que a muchos os sonará y que sin duda a todos nos perturba. Un caso que, a pesar de los años transcurridos, sigue envuelto en una espesa niebla de misterio e incertidumbre. Exacto. Hablamos de la desaparición de Peter Falcone. Un joven turista británico que se desvaneció en el aire en el corazón del outback australiano. Una noche de julio de 2001. Para ser exactos, la noche del 14 de julio, Peter, de tan solo 28 años, viajaba con su novia, Joanne Lees, cerca de un lugar llamado Battle Creek en el territorio del norte. Un lugar remoto, solitario, casi fantasmal, donde la inmensidad del desierto parece tragarse cualquier rastro, cualquier sonido. Y eso es precisamente lo que hace que este caso sea tan inquietante. La falta de respuestas, la ausencia de un cuerpo, la sensación de que la tierra se tragó a Peter sin dejar rastro. Para intentar comprender lo sucedido, nos basaremos en la información que nos ofrece la entrada de Wikipedia sobre el asesinato de Peter Falcone. Una entrada que, a pesar de su título, no puede confirmar con certeza si Peter fue asesinado o no, ya que su cuerpo nunca se encontró. Precisamente por eso este caso es tan fascinante y a la vez tan perturbador. Nuestra misión hoy es analizar los hechos conocidos, las pruebas, los testimonios y adentrarnos en las múltiples teorías que han surgido a lo largo de los años. Intentando arrojar algo de luz sobre este oscuro suceso. Pero antes de adentrarnos en la noche del 14 de julio, conozcamos un poco mejor a Peter Falcone y a Joanne Lees. ¿Quiénes eran antes de que sus caminos se cruzaran con el destino en el outback australiano? Peter y Joanne eran una pareja joven. Se conocieron en un bar en Hove, Inglaterra, en 1996. Una historia de amor como tantas otras. Sí, al poco tiempo se fueron a vivir juntos a Brighton. Peter estaba estudiando y Joanne trabajaba como agente de viajes. Una pareja con ganas de aventura. Antes de llegar a Australia, ya habían recorrido medio mundo juntos. Habían visitado Nepal, Singapur, Malasia, Tailandia, Camboya. Lugares exóticos llenos de vida, Héctor. Nada que ver con la aridez y la soledad del outback australiano. Es cierto. Y de hecho, sus familias estaban algo preocupadas por su viaje a Australia. ¿Por qué? Bueno, en aquella época, Australia se había visto sacudida por varios sucesos violentos que habían tenido una gran repercusión mediática. Me vienen a la mente los terribles asesinatos de mochileros en Nueva Gales del Sur. Sí, esos casos sin duda generaron una gran alarma social. También recuerdo la masacre de Port Arthur en Tasmania. Una tragedia terrible que conmocionó al mundo entero. Y no podemos olvidar el incendio en el albergue de Children's Palace, en Queensland. Un suceso que también se cobró la vida de muchos jóvenes viajeros. Con todo este contexto, es comprensible la preocupación de sus familias. Sin embargo, Peter y Joanne estaban decididos a llevar a cabo su aventura australiana. Llegaron a Sydney en enero de 2001 con sus visados de vacaciones y trabajo. Dispuestos a disfrutar de la experiencia de vivir y trabajar en un país tan diferente al suyo. Y después de pasar unos meses en Sydney, decidieron emprender un viaje por carretera. Un viaje que les llevaría a recorrer algunos de los lugares más emblemáticos de Australia. Canberra, Melbourne, Adelaida. Su objetivo final era llegar a Darwin, en el norte del país. Y luego bajar por la costa este hasta Brisbane. Un viaje clásico para muchos mochileros que visitan Australia. Y así llegamos a la noche del 14 de julio de 2001. La noche en que la aventura se tornó pesadilla. Peter y Joanne se encontraban en su Volkswagen T2 Combi Camper naranja. Una furgoneta hippie, un símbolo de libertad. Se dirigían hacia las Devil's Mountains, unas formaciones rocosas impresionantes en el territorio del norte. Eran alrededor de las 7:30 de la tarde cuando, tras hacer una parada en Barrow Creek, retomaron su camino por las Turner. Una carretera que atraviesa Australia de norte a sur. Una carretera solitaria, desértica, donde es fácil sentirse insignificante ante la inmensidad del paisaje. Y fue entonces cuando apareció un vehículo detrás de ellos. Un Toyota Land Cruiser blanco, con tracción en las 4 ruedas y una lona verde. Un vehículo bastante común en el outback. Al principio, Peter y Joanne no le dieron mayor importancia, Pero el conductor del Toyota comenzó a hacerle señales para que detuvieran la marcha. señalando con la mano como si hubiera algún problema con su furgoneta. Peter, confiado, detuvo la combi al borde de la carretera. Toyota se detuvo justo delante. El conductor se bajó y se acercó a Peter. Un hombre alto, corpulento, con barba y bigote. Le dijo a Peter que había visto chispas saliendo del tubo de escape de su furgoneta. Que debían revisarlo para evitar un incendio. Peter, sin sospechar nada, accedió a acompañarle a la parte trasera de la combi. Mientras tanto, Joanne, con una intuición que le salvaría la vida, se pasó al asiento del conductor Lista para arrancar si algo iba mal. y no se equivocaba. De repente, Joanne escuchó un fuerte estruendo. Un ruido
seco como un disparo, Provenía de la parte trasera de la furgoneta. donde Peter se encontraba con el desconocido. Joan, preso del pánico, vio cómo el hombre se acercaba a la combi, con una pistola en la mano. apuntándole directamente. Le ordenó que abriera la puerta. Joan, paralizada por el miedo, obedeció. El hombre entró a la furgoneta y le ató las manos a la espalda con unas bridas de plástico negras Intentó también atarle los pies, y amordazarla con cinta adhesiva. pero Joan se resistió con todas sus fuerzas. Luchó, gritó, pataleó, El hombre la golpeó brutalmente en la cabeza. dejándola aturdida y semi-inconsciente, La arrastró fuera de la combi, y la metió en la parte trasera del Toyota. donde, según el testimonio de Joan, había un perro. Un perro grande, de color oscuro, En ese momento, aprovechando la confusión y la oscuridad, Joan vio una oportunidad para escapar se zafó como pudo de la garra del hombre. y corrió con todas sus fuerzas hacia la maleza. Adrenalina pura, instinto de supervivencia, El hombre la persiguió, con una linterna. llamando a gritos a su perro, Juan se escondió entre los arbustos, conteniendo la respiración. rezando para que no la encontraran, El hombre pasó cerca de ella varias veces. pero no la vio Finalmente desistió de la búsqueda. y se marchó. Joan esperó un tiempo prudencial. Asegurándose de que el peligro había pasado. Entonces salió de su escondite. Desorientada, aterrorizada, sola en la inmensidad del Outback, Caminó durante horas por la carretera, con las manos aún atadas a la espalda. hasta que por fin vio las luces de un camión que se acercaba. Un camión enorme, un road train australiano, Hizo señales desesperadas al conductor. que se detuvo extrañado al ver a aquella joven en medio de la nada. Eran alrededor de las 12:30 de la madrugada. Joan le contó al camionero lo sucedido. Él la ayudó a desatarse las manos, Él la llevó de vuelta a Barrow Creek. donde alertaron a la policía. La policía de Alice Springs, la ciudad más cercana, llegó al lugar del suceso sobre las 4 de la mañana. Acompañados por el camionero que había rescatado a Joan. Era ya de día cuando iniciaron la búsqueda de Peter y del Toyota. Pero solo encontraron un charco de sangre cerca de donde la combi había estado aparcada. Y la propia combi, que había sido escondida entre la maleza a unos 80 metros de la carretera. No había rastro de Peter, Ni del hombre armado. ni del perro. La policía estableció un perímetro de seguridad. Pero ya era demasiado tarde. Habían pasado horas desde el suceso. El rastro se había enfriado. Se llevaron a cabo extensas búsquedas por la zona. Con la participación de voluntarios, perros rastreadores y expertos aborígenes en rastreo. Pero no se encontró ningún rastro de Peter. Ni ninguna otra prueba que pudiera arrojar luz sobre su paradero. La policía comenzó a interrogar a Joan. Pero su testimonio, a pesar de ser detallado, presentaba algunas lagunas e inconsistencias. Lo cual no es de extrañar, dada la situación traumática que había vivido. Sin embargo, la policía y la opinión pública comenzaron a dudar de su versión. ¿Realmente había sucedido lo que ella contaba? ¿O estaba ocultando algo? Los medios de comunicación se hicieron eco del caso. Y la historia de Joan y Peter se convirtió en un fenómeno mediático a nivel mundial. Un caso que recordaba otros sucesos igualmente trágicos que habían ocurrido en Australia en años anteriores. Como los asesinatos de mochileros de los que hablábamos antes. La prensa sensacionalista se cebó con el caso, Especulando sobre la posible culpabilidad de Joan. acusándola de inventarse la historia. De estar ocultando la verdad. Se la comparó con Lindy Chamberlain. La madre australiana que fue acusada injustamente de asesinar a su bebé en 1980. Un caso que también generó una gran controversia y que dividió a la opinión pública australiana, Joan se convirtió en la mujer más odiada de Australia, sometida a un juicio paralelo por parte de la prensa y la opinión pública. a pesar de que no había ninguna prueba en su contra. Solo su palabra. Y la palabra de un hombre que había desaparecido sin dejar rastro. La policía ofreció una recompensa de $250,000 australianos por cualquier información que condujera al paradero de Peter. Pero las pistas eran escasas. Y las que surgían no conducían a ninguna parte. Parecía un callejón sin salida. Hasta que, meses después, surgió una nueva prueba. Una prueba que reavivó la investigación. Una prueba que apuntaba a un posible sospechoso. Además, Se encontró ADN masculino en la camiseta que llevaba Joan la noche del ataque alguien que no pertenecía a Peter y que coincidía con el ADN encontrado en las bridas de plástico que se usaron para atarla. y en la palanca de cambios de la combi. La policía comenzó a buscar a un hombre cuyo ADN coincidiera con el encontrado en las pruebas Se centraron en los propietarios de Toyota Land Cruiser blancos. y en los hombres que habían sido vistos en una gasolinera en Alice Springs la noche del 14 de julio. Uno de esos hombres era Bradley John Murdoch.
un camionero de larga distancia con antecedentes penales. La policía lo interrogó en noviembre de 2001 Pero en aquel momento no había pruebas suficientes para vincularlo con el caso. y lo dejaron en libertad. Sin embargo, la investigación sobre Murdoch continuó. Y en mayo de 2002, la policía obtuvo una nueva pista. Un socio de Murdoch fue detenido por tráfico de drogas. Y durante el interrogatorio mencionó a Murdoch en relación con la desaparición de Peter Falconio. La policía obtuvo una orden judicial para obtener una muestra de ADN de Murdoch. Y el ADN coincidió con el encontrado en las pruebas. Murdoch se convirtió en el principal sospechoso. Pero había desaparecido. La policía lo buscó durante meses. Hasta que, en agosto de 2002, fue arrestado en Australia del Sur. Por un delito no relacionado con la desaparición de Peter Se le acusó de secuestrar y agredir sexualmente a una mujer. y de atar a su hijo de 12 años Murdoch fue extraditado al territorio del norte. para ser juzgado por el asesinato de Peter Falconio y el secuestro y agresión de Joan Lees El juicio comenzó en octubre de 2005. en el Tribunal Supremo de Darwin, Fue un juicio largo y complejo, con numerosos testigos. y pruebas circunstanciales. La principal prueba de cargo era el ADN de Murdoch, encontrado en las bridas y en la palanca de cambios de la combi. La defensa argumentó que el ADN podía haber sido transferido de forma accidental, Ya que Murdoch había estado en la misma gasolinera que Peter y Joan horas antes del ataque, pero la fiscalía rebatió este argumento. presentando pruebas que demostraban que Murdoch había estado en Barrel Creek la noche del 14 de julio. Y que su ADN no podía haber llegado a la combi de ninguna otra manera, Joan Lees testificó en el juicio, reviviendo la terrorífica noche del ataque. identificando a Murdoch como su agresor, El testimonio fue crucial para la acusación. a pesar de las inconsistencias y lagunas de su relato. El jurado deliberó durante 7 días. Antes de llegar a un veredicto, El 13 de diciembre de 2005, Bradley John Murdoch fue declarado culpable de todos los cargos. asesinato, secuestro, agresión. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, El juez lo describió como un hombre peligroso y violento. que no merecía ninguna clemencia. Tras la sentencia, se reveló que Murdoch había sido absuelto de un cargo de agresión sexual con secuestro en 1995. Un hecho que generó indignación y controversia. ¿Cómo era posible que un hombre con esa historia estuviera en libertad? Se podría haber evitado la tragedia de Peter Falconio si Murdoch hubiera sido condenado en su momento. Son preguntas que desgraciadamente nunca tendrán respuesta. El caso Falconio sigue siendo uno de los misterios sin resolver más famosos de Australia, A pesar de la condena de Murdoch, el cuerpo de Peter nunca fue encontrado. lo que ha dado lugar a numerosas teorías y especulaciones a lo largo de los años, Algunos creen que Peter sigue vivo, que fingió su propia muerte para escapar de algún problema, otros creen que fue asesinado por Murdoch. pero que su cuerpo fue ocultado en algún lugar remoto del Outback. En 2017, una carta anónima enviada a un periódico australiano afirmaba saber dónde estaba enterrado el cuerpo de Peter La carta decía que Murdoch había desmembrado el cuerpo y lo había disuelto en ácido. y que un cómplice lo había enterrado en una zona desértica de Australia Occidental. La policía investigó la carta. Pero no se encontró nada. El misterio sigue sin resolverse. La desaparición de Peter Falconio es un recordatorio de la